todo momento, conectados con la presencia de Dios. La estación que te conecta al cielo. La estación que te conecta al cielo. Encamínameradio.com. La palabra de Dios viva en encamínameradio.com. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir hoy este programa tan maravilloso que nos ha dado en su emisora online, Encamíname Radio, de la Iglesia Cristiana Trina, con diferentes lugares en la ciudad de Colombia, y también que viaja a muchos lugares, que esta palabra sea viva y glorificada conforme a la enseñanza de Tesalonicenses. Y asimismo se cumpla que estas ondas lleven a todos los que escuchan su programa Encamíname una enseñanza donde aprendamos, donde identifiquemos, donde comprendamos la obra maravillosa de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Habíamos tomado la enseñanza bíblica, tomando los versículos que hemos compartido, y tomamos la enseñanza bíblica tomando en cuenta lo que nosotros habíamos hablado en el tema anterior, y este es una segunda enseñanza tomada también del libro de los Romanos, con los versículos de 12 al 21, tomando en cuenta todo el desarrollo y hablando sobre temas importantísimos. También después vamos a hablar sobre Romanos, capítulo 8, versículos del 26 y 27, que conforman cómo es que actúa el Espíritu Santo. Y todo esto es muy importante para lograr entender la obra tan maravillosa, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el que nos redarguye, es el que nos instruye y es el que nos enseña toda la obra relacionada y viene a nuestra memoria y nos convence de que el Señor Jesucristo es una realidad y que Él reina y vive, porque como pasaron los acontecimientos hace ya más de 2 milenios, pues en la mente del ser humano, que tiene el olvido, el Espíritu Santo siempre obrará en nuestra vida y Él será nuestro más evidente recordatorio permanente de la obra maravillosa de Cristo Jesús en la tierra. Recordando todo lo que había pasado y retomando desde la enseñanza pasada que la palabra, de acuerdo al verbo griego traducido como se ha destruido, no significa aniquilado, sino derrotado. Esto se habló porque se derrotó el pecado. No fue que totalmente se aniquiló, porque aniquilar es arrasar, es acabar, pero aquí se derrotó. El derrotó el pecado significa lo que nos dice la palabra y lo que nos hablaba el versículo 8. Pero el versículo 8, pues ya lo pasamos, pero lo volvemos a leer para decirnos de qué se trata. El versículo 8. Y recordar lo que tuvimos que hablar en el programa anterior. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga a todos en esta maravillosa tarde. Qué bendición volvernos a encontrar para participar de la segunda parte de este maravilloso culto. Un saludo a todos los hermanos que se conectan hoy. Y bueno, pues sin nada más que decir, voy a dirigirme a ustedes leyendo Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bueno, para recordarles que hay varias maneras que morimos con Cristo y tomamos la palabra del bautizo, tomamos la enseñanza bautismal y también mostramos otras actividades que se presentaron. Y bueno, recordando todo esto, este significado, nosotros, los seguidores de Cristo, no debemos de temer la muerte. Eso lo hablamos. Y la seguridad que recibimos de Él nos permite disfrutar una amistad con Él y someternos a su voluntad. Está representado en nuestras actividades, en todo lo que hacemos. Recordemos que hablamos en el liderazgo, en el trabajo, adoración, oración, estudios bíblicos y todo lo que nosotros deseamos
porque lo que nos anima y el conjunto de todo este conocimiento nos da claridad quién es este maravilloso ser que durante muchos años estuvimos separados y que aún conociéndolo también nos separamos de él. Porque nos dejamos enfriar, porque hay puertas abiertas del mundo, porque hay acosamientos del diablo que nosotros no tomamos en cuenta, pero nos habla el pensamiento, nos ardea y ni siquiera discernimos el pensamiento. Si viene de Dios, viene del mundo o viene del diablo. Y como estamos acostumbrados y habituados desde muy niños a desarrollarnos de acuerdo a las obras de este mundo, pues nos hemos puesto a pensar que son pensamientos propios. Creemos que somos personas que de acuerdo a lo que pensamos así es, pero solamente el conocimiento y la verdad de la palabra nos ayuda a discernir que hay un mundo espiritual y hay un mundo que nos atrae, en el cual fuimos traídos, en el cual nos dio el primer conocimiento y despertamos a una luz que jamás habíamos visto, y cuando vimos esa luz comenzó a darnos ciertos caminos que alcanzamos a divisar, que alcanzamos a conocer, pero que nunca nos llevará a la salvación, porque son los rudimentos de una pasada vida, de un pecado muy metido en nosotros, que es necesario sacarlo, extraerlo, extirparlo y hacer de él una obra que el Señor Jesucristo planeó, dirigió, se ofreció. El Padre le dijo: este es mi Hijo amado, y el Hijo dijo: yo soy su Hijo, y estuvieron de acuerdo en hacer esa obra tan maravillosa que hoy es la única salvación del mundo a través del unigénito Hijo de Dios. Esto es lo que nosotros estamos aprendiendo, y cuando sentimos que no le tememos a la muerte, probaremos una nueva fuerza en la vida, y eso es porque Cristo Jesús está con nosotros. Me acuerdo que hace muchísimos años, cuando yo estaba en cierto lugar, hubo un gran aguacero con relámpagos muy fuertes, truenos, que sonaban, retomaban, y sentí un gran temor interno, y le dije: hoy, Señor, si me muriera, si en este momento tu misericordia no me alcanza, yo voy a perecer, y si perezco, siento que me pierdo, siento que me voy al Seol. Fue un momento duro y difícil. Estaba recién ingresado a los caminos de Dios. Eso me llevó a una reflexión muy profunda. Hay momentos que uno siente cosas diferentes. El caso que me ha pasado a mí, cuando estoy con el Señor en comunicación, cuando corro rápidamente a sus pies maravillosos, acepto mis debilidades, le pido perdón y siento descanso. En ese momento no siento temor a la muerte. Entonces se cumple lo que está escrito. No tenemos a la muerte, pero tenemos una nueva fuerza en la vida. Pero esa fuerza viene de Cristo. El versículo 11. Amén. Dice así el versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Esto nos da a nosotros mucho cuando nos habla en las dificultades. No solamente confiamos en Dios para recibir más adelante bendiciones, sino también nos acercamos a Dios por la actual amistad que hablamos en la enseñanza anterior, y nos acercamos a Dios y esa inclinación que con Él disfrutamos a través de Cristo. Tenemos un nuevo comienzo. Ya es ahí cuando el Espíritu Santo nos ayuda en esta nueva dispensación de la gracia a cambiarnos diariamente en lo que Cristo nos ha regalado en su gracia. Hablar como el pecado es la clave para entender, pues tomamos los versículos que los compartimos de nuevo en la lectura en el día de hoy a través de nuestro hermano David Felipe, volviendo a retomar para tener presente lo que dice la Escritura en el capítulo 6 de Romanos, versículos 12 al 21. Dice así nuevamente Romanos 6, versículos 12 hasta el 21.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Haciendo un recuento, de acuerdo a lo que hemos participado para seguir adelante en este capítulo 6, y luego pasaremos a Romanos capítulo 8, versículos 16 al 27, vamos a tomar en cuenta que los creyentes en algún tiempo pensaban de que la gracia perdona el pecado, que no era necesario tener ni resistir el pecado, pero en las iglesias, y especialmente en la de los romanos, lo que hacía Pablo era responder a esa inquietud que tenían los fieles, y responde a cada creyente que debe de reafirmar y renovar constantemente la decisión de resistir el pecado y de seguir a Cristo. Y todas estas cosas que podemos participar nos da a nosotros mucha enseñanza de seguir ofreciéndose como esclavos de Dios y de la justicia, con la santificación y la vida eterna como un resultado viviente de un esfuerzo logrado, de un esfuerzo cometido, de un esfuerzo alcanzado. A la luz de la enseñanza bíblica, los que no se someten al señorío de Cristo y se oponen al dominio del pecado, en la vida personal no tienen derecho a referirse a Cristo como Salvador, ni tienen derecho de decir que son salvos, porque esa es una presunción vana que no tiene espiritualmente un afianzamiento adecuado, porque no hay una fe sustentadora en Cristo, que es el único que nos demanda el nacimiento de una nueva criatura. Recordamos que el bautizo es algo esencial en la vida del creyente. Vamos a tomar la Biblia tomando en cuenta qué es vivir en el Espíritu. Vamos a tomar en cuenta los capítulos 26 en adelante hasta el 27. Amén. Dice así Romanos capítulo 8 versículos 26 hasta el 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tremendo. Lo que nos enseña este versículo es tan importante porque vamos a tomarlo de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos fortalece, nos da fuerza, trabaja en el dominio propio. Es un ser tan maravillosamente amoroso de ayuda continua. No lo usamos en muchas de las ocasiones. Nos dejamos envolver, nos hace sentir el demonio impotentes o incapacitados. Pero no es una realidad, es una mentira. Porque el Espíritu Santo sí nos ayuda. Como dicen, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos pedir como conviene no lo sabemos. Algo que el mundo espiritual tiene claro es que hay una forma y sabia y inteligente. Porque Dios
nos aclare en su palabra, de que sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni los caminos, nuestros caminos, y esto se debe a que Él no piensa ni actúa como nosotros, y que nosotros como pedimos, pues estamos no siempre cerca de su voluntad, y aquí nos aclara que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, eso no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso nos indica que cuando nosotros estamos en esta gran dificultad, ¿qué hace el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo, en medio de esta dificultad tan tremenda que internamente no nos encontramos, porque habrán oportunidades que decimos, yo voy a inclinarme a Dios, pero no me hallo. Y es porque no estamos pidiendo como que conviene. Pero el Espíritu Santo está actuando. El Espíritu Santo nos está llevando. El Espíritu Santo nos está invitando a continuar y nos está dando muchas respuestas internas. Lo que sucede es que internamente nosotros no dejamos que Él actúe. No estamos permitiendo que Él tome dominio. No estamos permitiendo que el Espíritu Santo tenga alcance en nuestra propia vida. Pero el Espíritu Santo sí nos habla sobre este tema. ¿Qué pasa? Porque hay una interesante interpretación, que la esperanza y la fe son dos puntos que están cerca. La esperanza es con el deseo de alcanzarlo y que eso está vivo. Alguien dice, yo tengo y sueño con trabajar en esta empresa. Hay una esperanza. Dice, yo no conozco una ciudad, pero tengo la esperanza que algún día pueda visitarla y conocerla. Así el Espíritu Santo nos sustenta en nuestra debilidad. Cuando nosotros vemos que todo está completamente agotado, cuando vemos que las situaciones de la vida, la congoja, las vicisitudes y todas aquellas cosas que atraen a nuestra vida para ciertas debilidades, el Espíritu Santo nos sustenta. Y a menudo nosotros nos quedamos pensando en nuestra vida de oración interna. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué no recibimos respuesta? ¿Por qué no estamos atentos a las cosas de Dios? ¿O si estamos atentos, pero no estamos recibiendo respuesta? Aquí hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Hemos de pedir como conviene? No, no lo sabemos, ¿verdad que no? No. No sabemos cómo orar en ocasiones. Nos pasa que somos egoístas. Pedimos por la familia noche y día. En una iglesia, precisamente enseñarla, es porque llegan a la iglesia a pedir por la familia y en la casa están pidiendo por la familia y en todas partes piden por la familia y se sientan en la iglesia a pedirle a las compañeras por la familia, le piden a los líderes por la familia porque son egoístas y nunca le piden por el bienestar ni la necesidad de los demás. Eso puede ser que Dios no lo tenga presente. ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Sabemos orar como debiéramos? No, seguramente no. ¿Qué nos está descubriendo este versículo? Que todas estas cosas es para reflexionar en ellas, mejorar en ellas y tener un acercamiento mucho más importante a Dios. Una vez, el Espíritu Santo siempre estará ahí. Otra cosa es que nosotros lo apaguemos, ¿no? Porque generalmente lo apagamos con nuestras obras. Lo apagamos con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. Este es uno de los versículos que entendemos que el Espíritu Santo conoce la intención del corazón. Porque hay una cosa que debemos de recordar. Jesucristo es el que nos justifica, es el que tiene la voz de justificación. Pero quien da testimonio de nosotros, ¿quién es? Pues el Espíritu Santo. Pero el quien nos justifica es Jesucristo. Pero quien da testimonio de nosotros, si somos o no, el Espíritu Santo. Lo invisible, lo espiritual. Qué difícil nos cuesta a nosotros intervenir. Entonces, todas estas cosas nos llevan a tener presencia en nuestra vida conforme a lo que nos está escrito. Mas es que escudriña los corazones. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por cada uno de los santos. Hay momentos de la vida que estamos muy débiles, acosados por las dificultades. Las controversias internas son diversas y ahí la pregunta, ¿pido como conviene? Tal vez no, porque las controversias son varias. Y internamente tenemos muchas cosas que no las identificamos. ¿Pido como conviene?
Tal vez no. ¿Pido por una persona para no volverla a ver? Es factible. ¿Me siento afectado por ella pensando que no verla evitaría choques, enfrentamientos, disputas, peleas, agravios, iras, contiendas? Sí, es posible. Pero Dios no dice que lo evitemos, que vamos a desaparecerla del mapa porque ella nos agravió y ella no es la persona grata, no es la persona aceptada, no es la persona que nosotros deseamos, porque Dios dijo y nos enseñó y nos demanda por ley que debemos perdonar. Si esto no se cumple, pues podemos decir que no estamos cumpliéndole a Dios y que no estamos haciendo la obra de Dios, ni tampoco podemos recibir satisfacción de Él. Por lo tanto, nuestras oraciones que pedimos tal vez no convienen. Podemos pedir, Señor, yo quiero tener ese edificio del frente. El Señor no nos puede escuchar, porque tal vez ese edificio nunca lo podremos obtener. Y tal vez el Señor capte que hay mucha codicia en nuestro corazón, y Dios no va a estar en la codicia del ser humano. Sería un Dios injusto, sería un Dios que no estaría en la imparcialidad, sino se parcializa con el pecado del hombre y se lo contesta. Yo pienso que pedimos como conviene, habrían muchas razones para hacerlo como no conviene. Pido a una mujer, ay, me gusta esa niña, quiero que me la dé para mí. ¿Qué tal que esa niña no me convenga? ¿Qué tal que esa niña no sea la adecuada? ¿Qué tal que esa niña tenga un compromiso de matrimonio? Que no sabe si ya fue casada, tal vez esté sola. No importa, no es la persona indicada, pero estamos pidiendo por ella. Es decir, ¿pedimos como conviene? No lo sabemos. Tal vez también pensamos que nuestra condición humana siempre nos está dando motivos para pedir porque carnalmente nuestra carne no se sujeta a Dios. Señor, yo le pido que me dé una casa mejor que la que tiene mi vecino, porque estoy envidiando, porque soy envidioso, quiero tener una mejor. ¿Acaso esa no la podría responder el Señor? ¿Pedimos como conviene? Tal vez no. Pero el Espíritu Santo sabe de nuestras necesidades. ¿Cómo haría el Espíritu Santo ahí? Interpretemos. Pedir, Señor, tenga misericordia de este hombre o de esta mujer que está pidiendo como no conviene, pero su necesidad es tal, su necesidad es la otra, un arrepentimiento, un cambio, y Él intercede con gemidos indecibles. No por alcanzar lo que nosotros pedimos, sino para que la misericordia de Dios nunca se aparte, porque en el mundo espiritual se gestan derechos y el diablo los pide, y si el Señor los concediera, pues le exige al que ha concedido los derechos la muerte, y si Dios no tiene misericordia, si el Espíritu Santo no intercede, seríamos entregados y prematuramente seríamos muertos y no alcanzaríamos a la salvación. Eso nos da a entender que el Espíritu Santo tiene que gemir indeciblemente. ¡Ay, Dios mío, cuántas cosas tenemos que aprender! Nosotros nos conformamos solamente con leer la Biblia, pero ¿será que eso alcanza? No. Si no está el Espíritu Santo, no podríamos interpretar y comprender muchas cosas. Lo más importante, de acuerdo a lo que el Señor nos está permitiendo, es la debilidad. No podemos pedir como no conviene. Si el Señor me pide que le pida perdón a la persona por quien oras, Él sabe las intenciones del corazón. Y ahí es cuando yo estoy pidiendo como conviene. Y le estoy diciendo, Señor, ayúdame a perdonar. Señor, ayúdame a no tener en cuenta sus errores. Esa oración está en el orden de la palabra. El hecho es que tomamos el Evangelio como algo que mezquinamente nosotros pedimos para lo que queremos. Tomamos el Evangelio y de acuerdo a las oraciones, a las mezquindades que hay en nuestro corazón, a los egoísmos recalcitrantes que están dentro de nosotros, pedimos por lo que queremos y no pedimos por lo que conviene. Esto nos trae grandes dificultades y por eso estos versículos, que son el 26 y el 27, es conocer un poco más al Espíritu Santo, cómo actúa y qué papel desempeña en nuestra propia vida, ya que el contexto de lo que acabamos de ver en el libro de los Romanos capítulo 6 es como no caemos en el pecado. El Espíritu Santo está ahí para
contribuirnos. El Espíritu Santo, ciertamente el Señor Jesucristo dijo y habló concretamente cuando dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, porque Él dará testimonio de mí. Y esto pues es lo que nosotros estamos aprendiendo de los versículos que dicen en el capítulo 8 del libro de los Romanos, versículos 26 y 27. Pedimos, como no conviene, el Espíritu intercede por nosotros, como el Señor escudriña lo más profundo de nuestros corazones y ve la intención que no es acertada, sabiendo que el buen deseo es cuando intercede conforme a la voluntad de Dios. El que cree no está olvidándolo o dejándolo a su suerte para encarar las dificultades. La persona cuando ora puede saber las palabras convenientes. El Espíritu ora contigo. Pida que interceda a su favor conforme a la voluntad de Dios. Después de hacer eso, presente sus postulaciones a Dios. Tenga fe, porque Él te dará lo mejor. Manifestaciones aún en la parte interna de la Trinidad, siempre y cuando esté dispuesta a ayudar con amor a los que creen, haciendo llamados profundos por el bienestar de los creyentes. Miremos lo que nos dice el libro de San Mateo, capítulo 20, versículo 22. Amén. Dice así Mateo capítulo 20, versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Bueno, vamos a tomar esta enseñanza y vamos a hablar un poquito sobre ella. Mateo 20, 22. Dice de la siguiente manera, pero vamos a ver cómo se desarrolla este contexto y nos vamos a dar la idea. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena en tu reino que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que soy bautizado seréis bautizados, pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Ahí comprendemos algo real. Vamos a tomar la Biblia y vamos a interpretar por qué nosotros pedimos, porque ahí hay una emoción acentuada de una madre que está pidiendo por sus hijos, porque el hecho de que esté sirviendo a Dios, ella se creía con el derecho de buscar un lugar de privilegio en el reino de los cielos. Dios no actúa de esa manera. Para notar, aprender cómo opera Dios, nos da la Escritura, y uno de los ejemplos vivos fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue Emmanuel, Dios hecho hombre, vino hecho carne. Se presentó, nosotros fuimos en manos de sus trasquiladores, lo volvimos pedazos. Y Él, para poder tener gobierno y ser exaltado, tuvo que pagar un precio muy alto. Entonces, ¿cómo es posible que si el Hijo de Dios, para ganar los hijos de adopción, vamos a ganar lo mismo sin haberlo merecido? Pues no, tenemos que pasar una tribulación, varias tribulaciones. Tenemos que estar con dificultades varias veces. Tenemos que siempre aprender a andar por la fe en Cristo Jesús y aprender que Él va de la mano, a conocerlo más de cerca, a ver su obra misericordiosa en nuestra vida y conocerlo un poco mejor para que Él pueda ser glorificado. Porque ¿cómo vamos a glorificar? ¿Cómo vamos a exaltar? ¿Cómo vamos a alabar y vamos a bendecir un Dios si no le conocemos? ¿Lo haríamos como autómatas para cantarle? ¿Haríamos como autómatas para tributarle lo que los demás hacen, pero sin sentirlo, sin conocerlo y sin saberlo? Dios quiere que nosotros entremos. ¿Qué es lo que nos dice estos versículos? O este versículo. Y miramos los contextos. Esta mamá le pide, pero Dios le contesta muy sabiamente. Dice: no sabéis lo que pedís. Y cierto, ¿cómo le iba a contestar Dios? Y esa puede ser una de las oraciones
más equivocadas que puede hacer una persona. ¿Y cuántas veces oramos equivocadamente tomando como base esta enseñanza, tomando como base esta instrucción que nos da la palabra? ¿Cuántas veces no cometemos los mismos errores? ¿Cómo no tenemos capacidad para poder descubrir y para poder entender cómo es la dirección de Dios? Y le dijo, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. ¡Ja! Imagínate ustedes, mis queridos oyentes, que el Señor nos habla en este versículo 22 y nos enseña sobre cómo sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber. Claro, si es que él iba a beber el vaso del dolor, del sufrimiento y de las cosas que ellos dijeron podemos, pero ellos no lo dijeron con esa seguridad de conocer el destino, sino lo dijeron por la fe, y eso mismo los alcanzó. Pero eso es muy diferente a que ellos tuvieran claridad sobre lo que estaban hablando y la forma como le contestaron a Cristo. Pero como Cristo sí era omnisciente, él les respondió de la siguiente manera. Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, o sea, del sufrimiento, del dolor, del sacrificio y también de su muerte. Eso sí lo iba a vivir. Con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero, ahí le aclara, pero, es la palabra pero, no es mi decisión colocarlos en un sitio de privilegio. Porque el único que tiene el poder y tiene la designación para las personas que trabajan en la tierra es únicamente nuestro Creador, Jehová de los ejércitos, y su Hijo amado, pero su Hijo amado no le ha sido designado esa tarea porque aquí mismo Él lo declara en la Biblia. Y Él dice, no es una tarea mía, es una tarea de mi Padre. Y en la jerarquía de la Trinidad hay sujeción. Y esa sujeción es la que hay veces no se presenta en la iglesia. El Hijo se somete al Padre. Esta es una de las obras de sujeción más tremendas, porque dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a quien está preparado por mi Padre. Está respetando lo que el Padre le dijo y lo que el Padre tiene determinado. Hay una sujeción. Nosotros deseamos en una iglesia, y eso pasa entre los orgullosos espirituales, imponer su criterio, sin primeramente preguntarle a Dios lo conveniente o no, lo que son las cosas que tiene que presentarle al pueblo, o de la ayuda que tiene que realizar para el pueblo, o también para llevar su ministerio, o para coparticipar con las autoridades más importantes de la iglesia. Esto no es lo que nosotros hacemos. Este versículo nos da una inmensa claridad acerca de cómo nos equivocamos en nuestra forma de pedir. Y esto nos ayuda a entender. Y esto será algo que no va a tener alcance ni va a tener ninguna clase de acción en la vida del Señor. Bien, entonces Jesús respondió, ¿no sabéis lo que pedís? Podéis beber del vaso que he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. No sabe lo que pide. Bueno, detengámonos a pensar. Un momento. Somos conscientes. Cuando oramos de la responsabilidad que asumimos, bien, ¿acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¡Qué responsabilidad!, ¿verdad? El vaso espantoso era el sufrimiento y la cruz que llevaría el Señor Jesucristo al Calvario, donde lo crucificarían. A la vez, Santiago como Juan estarían al frente a los grandes sufrimientos. Santiago moriría por su fe y Juan sería desterrado. Eso fue lo que el Señor sabía. ¿Pero pidieron como conviene? La mujer, mucho menos. Cuando pedimos, previamente, debemos examinar lo que oramos. No se trata de pedir por pedir. Hay que interpretar la Biblia, siempre estar estudiándola, porque nosotros arrancamos como una carreta. Cuando yo hago mis devocionales, me gusta reflexionar, porque es que reflexionar es importante para poder orar.
Hay personas que dicen eso, no me gusta. Claro, porque o siempre oramos como carretas sueltas. Y ese modelo, nosotros lo llevamos, lo creemos, lo practicamos, y nos cuesta trabajo cambiarlo, porque el crecimiento de un cristiano no es siempre estar orando por lo que nos parece, sino analizarlo a la luz de la palabra. Porque la palabra, hay veces nosotros, me ha pasado a mí, que no pido como conviene, sino me quejo. Y verdad que esa quejanza no es agradable a Dios, porque el pueblo que anduvo en el desierto con el Señor fue desechado precisamente, porque murmuraba mucho, nada le caía bien, nada le gustaba, mucha queja, pero me falta esto, no tengo esto, no me gusta esto, no alcanzo esto. Señor, pero nosotros teníamos allá en esta tierra esto. Y ellos lo decían creyendo que Dios tenía que complacerlos. Los saca de la cautividad. Eso nos pasa a nosotros. Nos saca de la cautividad. Nos mete en un desierto, el desierto de la vida, las dificultades que tenemos que enfrentar. Y aparte de eso, nosotros le decimos, pero aquí en el mundo tenía todo lo que necesitaba. Yo cometía pecado. Socórremelo, Señor. Y si ¿qué le pasa? Si yo lo saqué, es para que no peque más. Pero nosotros, sin embargo, estamos pidiendo pecado. Entonces pedimos como conviene, claro que no. ¿Qué está mostrándonos el Espíritu Santo? Que precisamente el compendio de esta enseñanza, a través de lo que vimos en la enseñanza anterior, esta es la continuación. Pero ya mirando desde el punto de vista qué hace el Espíritu Santo y cómo podemos sostenernos en medio de todo este pecado que a nosotros nos inunda y la cantidad de diversidad de formas que el pecado se manifiesta, porque nosotros nos hemos movido toda la vida. Hay gente que les cuesta trabajo entender la obra del Señor, aunque entreguen su vida muy jóvenes, y hay otros que son viejos, y aún viejos les cuesta trabajo interpretar la obra de Dios, y esto pues tenemos que tener presente que la dificultad siempre no nos va a favorecer. Nosotros tomemos de meditar en nuestros devocionales con pensamientos muy claros. ¿Cómo vamos a orar? No es solamente orar, porque es difícil. Porque una persona que pide y pide como una carreta, pues no es bueno. Entrar en el Espíritu es bueno, es saludable, porque uno siente la presencia de Dios. Pero hay veces no es igual. Y por lo tanto, si no entramos en el Espíritu, no importa, porque hay que meditar un poco. Porque la meditación en el Espíritu es muy importante también, porque es una confrontación con nosotros, es un análisis de las circunstancias que nos rodean y generar una oración de tal forma que algo se haga agradable a Dios, porque hay cosas que Dios también nos reclama. Ustedes no están orando, ustedes me están reclamando. Ustedes no están orando para pedirme misericordia, ustedes me están exigiendo. Y el Señor, pues, eso no nos ayuda. ¿Que nos tolera? Sí, porque somos personas que no entendemos. Piensen, por un momento, cuando oramos, ¿somos conscientes de la responsabilidad que asumimos? Esto es muy interesante. Cuando pedimos, examinemos lo que oramos. El bautismo, que yo soy bautizado. Esto se refiere a la inmersión del Señor en el sufrimiento. Y esto pues es muy importante porque ¿cómo lograríamos? ¿Cómo alcanzaríamos? ¿Cómo nosotros alcanzaríamos? Miremos lo que dice la primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Esto nos ayuda a comprender. Esto mismo nos aclara más todavía acerca de lo que el Señor nos está enseñando en la palabra que hoy estamos escudriñando. Dice así 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bueno, si tomamos la palabra 2.11, dice lo siguiente. Porque ¿quién? Vuelve a pregunta. Y es una pregunta. La cantidad de la palabra nos confronta. Qué bueno que nos haga esa pregunta. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Bien, vamos a tomarlo. Porque podemos interpretarlo mal. Ah, no, yo sí conozco que ese tipo es graduado. Yo sí conozco que es un vago. Yo conozco que es un irresponsable. No, yo conozco que el hombre es responsable. Yo conozco
que tiene hogar. Yo conozco que él fue casado. Yo conozco que él tiene plata. Yo conozco que no tiene sino 2 pantalones. No es eso. El Señor no nos está hablando de eso. Él está hablando es de lo oculto, de lo que yo tengo en el pensamiento. Nadie sabe lo de otro hombre, porque cada pensamiento que hay metido en su cabeza, en nuestra cabeza, solamente nos pertenece al dominio. ¿Cuál cantidad de pensamientos? Vamos caminando y alguien nos dice, hola, o nos chifla, nos silban, ¿verdad? Nos chiflan. No nos damos cuenta porque estamos ensimismados en nuestros propios pensamientos. Pero ¿quién conoce eso? Si no es el Espíritu que está en nosotros. Eso es lo que nos aclara la palabra. No es propiamente lo que nosotros nos imaginamos. No es lo que nosotros creemos. Esto es tan cierto. Y ahí es cuando el ser humano tiene que cazar, entrar en la palabra de Dios para comprender. Son reflexiones muy profundas. Porque miren ustedes, nos dice lo siguiente, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Oiga, recuerde que también hay un espíritu, que es el aliento de vida, y ese sabe lo que hay interno, él sabe lo que está pasando. Es decir, nosotros somos un misterio interno, pero gracias a la palabra de Dios que nos ayuda a discernir las cosas que nos pasan. No es solamente la Biblia, es el manual más complejo y más completo para escudriñarlo. Porque si el Espíritu Santo no está ahí, la mayoría de las sectas del mundo han salido de la Biblia por las malas interpretaciones, las divisiones que se muestran, que se han permitido dentro de una iglesia separar, traer rebeliones y sectorizarlas. Así como la gente dice, a mí me gusta esto, y las divisiones tan profundas entre pastores de diferentes denominaciones, incluyendo la Trina, Cristo es, se debe a pensamientos de interpretaciones bíblicas diferentes. Si nosotros logramos interpretar eso, tendríamos mucho cuidado, seríamos cuidadosos. Nos someteríamos a un régimen muy fuerte de oración, esperando respuestas, para no encauzar nuestros deseos ni nuestras oraciones en la forma que no se debe, porque ni siquiera internamente nos conocemos, internamente no sabemos quiénes somos, internamente no tenemos idea de cómo actuamos, pero dice la palabra, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oiga, qué enseñanza tan bella y tan profunda. Dice en una parte de la Biblia que el Espíritu escucha las cosas que arriba se hablan y viene y nos las cuentan a nosotros. Porque el único que conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. Para aquellos que tienen... ¡Ay, Dios! Hay personas que creen que el Espíritu de Dios es una fuerza. Aquí es una persona. Y verdad que es una persona porque hay una fuerza que conoce las cosas de Dios. ¿Qué fuerza conoce? Pero el Espíritu de Dios en una persona sí conoce las cosas de Dios. Aquí identifica plenamente. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aquí en el 2 se hace una aclaración. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido. Bien eso. Miren esta enseñanza tan propia, tan maravillosa, para que sepamos. ¿Nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo? No, sino que el Espíritu proviene de Dios para que sepamos que Dios nos ha concedido. Esta revelación, que es tan bella, que es tan hermosa, que es una forma de iluminar el Espíritu Santo, podemos llegar a comprender las cosas. Es la iluminación. Dios eso lo ha preparado, pero únicamente a los que lo amamos. Amarlo no es decirle y decirle, Señor, ¿cuándo es su cumpleaños para darle un ponqué? No. Él dice, si me amáis, cumplid mis escrituras. Este versículo es a medida de que nosotros leemos y estudiamos la Biblia y la practicamos. Él nos ilumina el entendimiento de la verdad. La verdad conoceréis y la verdad os hará libres. El Espíritu también lo da a los fieles
cuando una firme seguridad nosotros hemos creído en el origen divino que habla la Biblia. Y miremos estas enseñanzas bíblicas. Juan 16:13. Dice así Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que oyere. Por favor, hermanito David, vuélvanos a enseñar ese versículo porque tenemos que aprenderlo. Dice así nuevamente Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando el Señor Jesucristo habló por su cuenta, porque Él tenía un designio, traer una doctrina, implantarla en el mundo. El Espíritu Santo no lo hace igual, según este versículo, de acuerdo al discernimiento que el Señor nos da. Él solamente repite y dice lo que oye, y tiene la facultad para darlo a conocer a nosotros, porque Él tiene el poder para ayudarnos a construirnos, a mejorarnos, a ayudarnos en todo lo que nosotros necesitamos, a enfrentar el pecado, a vencerlo, a derribar las obras del diablo, a lograr crecer espiritualmente. Tenemos muchas cosas. Miremos una enseñanza también que nos da muy importante en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 17. Eso también nos va a enriquecer, eso también nos va a ayudar, y esto también nos va a generar una gran enseñanza. Dice así Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso nos lo da a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. Dice así nuevamente el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A través del maravilloso poder del Espíritu Santo nos da el Espíritu de Dios. La primera persona, el Padre. Segunda persona, el Señor Jesucristo. Tercera persona, el Espíritu Santo. ¡Qué tremenda Trinidad! Unidos, sujetos, bien programados para el servicio del ser humano sobre la tierra. Ellos trabajaron juntos en la creación del mundo, porque según el capítulo 1 del libro de la Biblia Génesis, versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y más adelante nos dice, hagamos. La palabra ser significa un plural cuando dice hagamos, y quiere decir que habían varios. El Señor Jesucristo también se nos ha dicho, porque en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Pero vamos a recordarnos, porque esas cosas tenemos que tenerlas presente y no podemos cambiarlas. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tremendo, ¿no? El Verbo era con Dios y era Dios. Lo que dice que Dios era Dios y siempre ha existido Jesucristo. Vaya a saber el misterio de ellos. Eso no son cosas que nos han sido revelados. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Yo creo que ni el mismo diablo lo sabe. Es lo que yo me atrevo a decir. No sé, pero de acuerdo a los secretos de Dios, yo creo que el mismo diablo lo sabe. Pero nosotros lo tomamos por la fe y lo creemos. Pero lo único que sí nos damos cuenta y podemos aceptar con mucho amor y con mucha reverencia es que Dios y la Trinidad es maravillosa, porque ellos trabajan en conjunto y los beneficiados de toda esa obra somos nosotros, y que Cristo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios, y que el Padre es Dios, y que son tres personas distintas, pero se convierten en un solo Dios verdadero. ¡Qué misterio!, ¿no? Verdaderamente un misterio. Pero gracias a Dios por ese maravilloso misterio. Gracias a Dios por estar con nosotros sin merecerlo. Gracias al Señor. Entonces, nos regresamos a la preciosa enseñanza que nos está dando el Señor a través de esta obra maravillosa cuando dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del mundo
sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nadie puede conocer el pensamiento de un ser humano, solo el propio espíritu de la persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, solo el propio espíritu de Dios. La cabeza encierra miles de pensamientos. ¿Quién los conoce? ¿Quién los conoce? Miremos qué dice Juan, capítulos 16, versículos 13 y 14. Amén. Dice así Juan, capítulo 16, versículos del 13 hasta el 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando tomamos esta enseñanza bíblica 13 y 14 del capítulo 16, dice lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Quién es? Pues el Espíritu Santo. ¿Quién es? Es el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de verdad, porque no hay otro espíritu, que los demás son espíritus, pero no cumplen esa función tan veraz de salvación, de amor, de creación, de sostenimiento de todo lo creado. Es el único, esa es la verdad. Ah, bien, sí. Miren ustedes lo que hace el Espíritu Santo. Primero, Él reparte los dones especiales. Maravillosa la obra. Que ayuda, que herramienta. Segundo, da visiones y profecías. 3. Desarrolla su fruto en los creyentes. 4. Da el poder de vivir en santidad. 5. Libera del poder del pecado. 6. Da el poder para atacar a Satanás con la palabra. Da el poder para hablar en momentos difíciles. Da consuelo y ánimo. Ayuda en la oración. Da al creyente la capacidad para adorar. Se entristece por causa del pecado del creyente. Es la promesa de la redención final. Hace que el creyente anhele el regreso de Cristo. Da vida al cuerpo mortal. Ahora, si nosotros nos detenemos a pensar un poco, ¿qué relación tiene el Espíritu Santo con nosotros? ¿Qué relación tiene con el pecador? Porque somos pecadores. Él no nos aceptó a nosotros por ser limpios o por ser santos. Él nos aceptó por ser pecadores. Pero ¿cuál es el trabajo que Él desempeña? Vamos a tomar. Convence de culpa en cuanto a pecado, justicia y juicio. Miremos lo que dice Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 11. Dice así Juan 16, versículos del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bien, miren esto tan interesante. La obra maravillosa del Espíritu Santo. Está en el libro de San Juan, capítulo 16, a partir del versículo 5 en adelante. Pero vamos a tomar la mitad del 4. Comemos el 4. Dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Las palabras del Dios tienen vigencia. Como si hubiera sido el día de ayer, es el día de hoy. Como si hubiera sido unos años, como si hubiera sido unas centurias, hubieran sido milenios. Es como si fuera hoy. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Cristo dice: yo estoy con vosotros, y por eso, ¿para qué se lo digo? Pero cuando yo me vaya, yo sé lo que viene. Entonces viene la obra maravillosa del Espíritu Santo. Pero ahora yo voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Siempre Dios está estableciendo la palabra que tiene sus mensajeros. Y sus mensajeros son los principales embajadores y son los misioneros que se llevan a cumplir esta misión de trabajo. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza
ha llenado vuestro corazón. Lo que nos menciona estos versículos, que es la obra del Espíritu Santo, dice que esto les trajo a ellos desaliento y pesar. Pero, dice en el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Claro que el Señor Jesucristo, bueno, esto es interesante, porque cualquiera pudiera decir, bueno, pero ¿cómo así que me conviene que me vaya? Yo no creo eso. A mí me cuesta trabajo, porque si el Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor, se va, sí, claro, pero analicemos, ¿por qué se va Él? Porque Él vino en carne y Él iba a morir. Entonces, ¿qué les dijo? Óiganme bien, es necesario que yo me vaya. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y cuál dice el Señor? Bueno, que es la obra maravillosa del Espíritu Santo, que continuaría la obra de Él. ¿Qué dice el versículo? Que la obra de Dios la va a continuar, que la obra de Dios la va a seguir. Él se convierte en el Consolador. Cuando nosotros nos dirigimos al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo interviene, es el que nos pone la paz, pero a través del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo y la paz os doy. Pero no es como la paz que ofrece el mundo. Es una paz diferente, es una paz que permanece, es una paz que ayuda. Eso es lo que el Señor nos ayuda. Dice más adelante, cuando Él venga, os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Claro. Esto es muy interesante porque cuando dice 9, por cuanto no creen en mí, pues sí, si creyéramos en Dios, pues ya tendríamos la solución como respuesta en Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo nos tiene que convencer de que somos pecadores. Porque si Él no nos convence de ser pecadores, entonces, ¿cómo haríamos nosotros para poder confrontarnos con respecto al pecado si nosotros no aceptamos el pecado? Pero el pecado nos redarguye, el pecado nos confronta, y eso es lo que internamente se llama trabajar en la conciencia. En la conciencia, el Espíritu Santo trabaja arduamente. Dice también, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, y de juicio, la obra del Espíritu Santo. Esto es tremendo. Miremos con el contenido y los contextos y vamos a entender. Volvamos para que no nos coja desprevenidos y no vayamos a creer que porque estamos hablando, esto es una herejía. No, vamos a tomar con conciencia los contextos y nos vamos a dar la idea. Mire lo que dice partiendo del 6. Cuando venga el 8 del 16. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. No es a uno solo, es el Espíritu Santo. De justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen de mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aquí nos da a entender algo muy importante, y es la palabra de Dios, que en este versículo nos habla de la ascensión de Cristo, nos habla de su partida, habla de su justicia, pero también nos habla de Satanás. Satanás ya no tiene derecho a reivindicación. Satanás ya fue juzgado. Satanás ya no tiene acceso al reino divino. Su pecado fue tan grande su pecado, que puso a los mismos ángeles en contra de Dios. Y ese juicio que trajo para él ya ha sido de parte de Jesucristo impartido y por parte del Espíritu Santo denunciado y completamente juzgado. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en esa obra de la Trinidad tan maravillosa, que es la que cumple este trabajo. Y dice más adelante, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él habla sobre un juicio venidero. Nos hace caer en cuenta, señalándonos que si el mismo Satanás ya fue juzgado y de juicio para darnos testimonio de los juicios de Dios, también nos hace temer que Él también nos juzgará a nosotros.
Si nosotros no tememos, si nosotros no tomamos en cuenta, es porque somos desobedientes y eso se pagará caro. Eso no dará más opción porque el sacrificio fue una vez dado y para siempre. Dice el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Qué pensó el Señor en la debilidad humana? Él también mide las condiciones del hombre. ¿Qué dijo? Esto no están, tienen dificultad para llevar muchas cosas. Y cuando una persona es inmadura espiritualmente, le cuesta trabajo entender estas cosas. Cuando nosotros tratamos las cosas con la familia, tratamos las cosas con los amigos, tratamos con la gente inmadura de una iglesia, entendemos qué pasa con ellos, porque esta inmadurez que se presenta le permite al Señor, a la gente, un conocimiento restringido. Y este conocimiento restringido es por la misma razón de la inmadurez, porque lo van a tomar de otra manera, lo van a discernir de otra forma, porque les falta espiritualmente crecer y tener una dependencia más de Dios para que pueda discernir las cosas que antes no podía discernir. El Señor tenía muchas razones y tiene muchas razones que nos habla la Biblia y que es la preparación para hacer un trabajo mejor y para presentarnos mejor en la presencia del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Es ahí cuando estamos tomando de la Biblia el recuento de toda la obra del Espíritu Santo y nos llevó a tomar este libro de Juan para comprender la obra tan maravillosa de Dios, porque recordemos que la misma palabra del Señor nos dice que convence de culpa en cuanto al pecado, de justicia y juicio. Y de acuerdo a este versículo, podemos entender que es una realidad y que este versículo es tan claro, es tan evidente, porque cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él guiará, el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere. Vamos a ver lo que dice la primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16, pues nos dice lo que el Espíritu Santo nos confirma, y es bueno tener la doctrina para lograr discernirlo. Dice así, 1 Juan capítulo 4, versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Exactamente, es la palabra que concluye todo. ¿Y qué nos concluye? El amor no es el amor ágape, no es el amor de dar las cosas para cumplir un fin o para presentar algo y para hacer, es que yo le voy a dar un ponqué porque le tengo mucho amor. No, yo tengo que decir, voy a dar y voy a tener una bonita oportunidad de compartir este día aportando un buen regalo, un ponqué, para gratificar a la gente que en este día está recibiendo su baño. Pero el verdadero amor no existe, porque el amor todo lo perdona, el amor todo lo da y nada espera. Porque uno después de que tiene una dificultad, no le dije, soy infeliz, que tanto esfuerzo que hice para darle ese ponqué y usted con las que me salió. Entonces quiere decir que nunca lo dio por amor. Nos confundimos. No le damos el verdadero sentido del amor. Y esto que estoy hablando, pues es algo que nos ha pasado en la vida. Y de muchas maneras nosotros trabajamos las cosas. Le doy un anillo a una persona, a una novia. Si se me portó mal, no, pero qué desgraciada la vida mía. Yo le di un anillo y no se lo merece. Se lo voy a pedir. Tampoco no tengo por qué regalar, porque nunca lo dio por amor. Lo dio porque tenía en pensamiento un deseo que no fue verdaderamente el del amor, porque el amor todo lo da y nada espera. Hay cosas que se dan, pero no existe el amor. Y verdaderamente lo que dice el versículo es lo siguiente. Cuando
el verdadero amor nos ayuda y nos da a nosotros claridad de la verdadera esencia del amor. Nuestra forma de actuar nos descubre que todo lo que nosotros hacíamos, lo hacíamos con una doble intención. Y la intención que lo hacíamos era pecaminosa. No era una intención sana. Porque el amor tapa multitud de pecados y no da las cosas porque vamos a sacarle provecho. Es porque espontáneamente nosotros deseamos compartir. Por eso es la primera de Juan, capítulo 4. Y recordemos que el versículo es el que nos dice a nosotros el plan. Y ese plan. Primera de Juan 4:16 dice así de la siguiente manera: Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Miren esto tan importante, porque nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Claro, porque hablamos del amor de la cruz, el amor del perdón, el amor de darnos todo lo que necesitamos. Ese amor es espiritual, no es un amor carnal. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Porque cuando aprendemos, conocemos y vivimos el amor espiritual, Dios se agrada. Porque el amor espiritual es completamente diferente al amor carnal. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Claro, hay una comunión. Y esa comunión es necesaria y es muy importante. Esto nos da a nosotros muchísimo que pensar porque también comisiona el Espíritu Santo a los creyentes para que proclamen el Evangelio a los incrédulos. Él separó a varios a trabajo y los designó para que ellos cumplan una función. Vamos a tomar rápidamente una enseñanza en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y ahí vemos la obra de Dios, cómo Él sí comisiona a los creyentes para que proclamen el Evangelio. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seleccionó a este grupo para que ellos fueran y llevaran el Evangelio a muchas partes del mundo. Y se cumplió. No más con eso, porque aquí hay mucha enseñanza bíblica en el libro de los Hechos y tenemos muchísimos versículos. Él es el único que revela la verdad salvadora del Evangelio. Vamos a tomar el libro de San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Amén. Dice así Lucas capítulo 4 versículos del 18 hasta el 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estamos de acuerdo y con esto podemos darnos una idea y podemos continuar para conocer bien la maravillosa obra del Espíritu Santo. Si no es la misma persona, es la ventaja que Dios concedió individualmente al ser humano la privacidad de la mente, que solo expresa a lo que a bien quiere decir. Cada uno tiene la oportunidad de guardar lo que espontáneamente o libremente la persona quiere hablar. Eso es lo que debemos de reconocer. El Espíritu Santo va más allá. Él va allá con nosotros porque Él sí declara lo espiritual, lo oculto y lo vergonzoso. Esa obra es completamente espiritual y solamente el poder de Dios. Hay cosas. A mí me pasó en una ocasión. Yo llevo muchos años en el ejercicio de servirle al Señor y precisamente en una ocasión el Espíritu Santo me decía que aún me quedaba orgullo. Pero, ¿cómo es posible que desde el principio tuve que enfrentar el orgullo? Y el orgullo ha sido uno de los problemas gravísimos del hombre y ha sido una de las dificultades más grandes para enfrentarlo y sacarlo. Y esto trae consecuencias bastante difíciles, enfrentamiento, de humillación,
para entender la humildad, para llegar a la humildad. En un cierto lugar, en un determinado sitio, hace muchos años, pues es una de tantas las historias, porque eso fueron repetitivas, fueron continuas, porque el Señor estaba derrotando mi orgullo, lo estaba derribando en la práctica. Estacioné yo mi vehículo y se me estacionó un carro volqueta en la parte de atrás y él tenía todo el campo para buscar garaje o estacionamiento suficiente. No tenía que ser exclusivamente pegado al carro que en ese momento me bajaba, cuando el hombre me exclama y me dice: quite esa porquería, quite esa basura, quite ese vehículo de ahí, y me trató de la peor manera. Y me dijo estas palabras: me lo quita o se lo quito. Quería decir que la volqueta me lo iba a echar encima, en fin. Pues en ese momento yo sentí muchas cosas internamente. Peleo, me enfrento, le digo, le devuelvo las palabras ofensivas. Yo me sé unas cuantas, también se las puedo decir, pero me acordé. No, yo tengo que callarme. Yo tengo que callarme. Tengo que callar. Sin embargo, me devolví. Abrí mi puerta. Volví a entrar y lo corrí. Y lo dejé que él pasara libremente. Sin embargo, él me contestó. O sea, no me contestó, sino se me dirigió a mí. Y me dijo, por fin pudo mover ese carro con las palabras más soeces se puede imaginar. Me sentí tan bajo, me sentí tan humillado, me sentí tan poco, que caminando hacia mi destino unos 20 o 30 pasos, llegó una satisfacción muy profunda a mi ser. Y lo primero que confesé fue: qué bien me siento. Gracias a Dios pude pasar este momento. Bueno, eso fue una pequeña historia. Pero seguidamente, en esa misma semana, caminando por una parte cualquiera, en una vía que hay 3 calzadas, no supe qué pasó, pero me atravesó un vehículo de servicio público y se me bajó el hombre con una varilla y me dijo: usted es un no sé cuántas, usted es un sí sé qué, y me trató de la peor manera soez, y me trató con las palabras más hirientes y de las palabras más soeces, y yo me quedé pensando, dije: otra prueba, Dios mío. Se me acercó a la ventana mía y me dijo: ¿quiere que le vuelva pedazos este no sé qué, este sí sé cuándo? Y con la varilla en la mano. Sin embargo, volví otra vez a quedarme callado. Solamente se me ocurrió decirle estas palabras. Dije: oh, Señor, todo lo que me ha hablado ha sido solo vulgaridades, pero no mencionó a Dios para nada. Cuando yo le dije esas palabras, el hombre salió disparado, no me dijo nada y se fue. Eso fue como darle duro con una bala de cañón que se lo llevó, pero a velocidades. Se desapareció el varón. Entonces comprendí que el arma que yo tenía que esgrimir era espiritual y no material. Le di gracias a Dios, pero esas son pequeñas historias. Y si le contara muchas más, no acabaría este programa de relacionarlas. Pero sí quiero decirle que cuando me llegó esa palabra de mi propia vida, y por qué expreso esto, que me dijo el Señor que aún tenía orgullo, no lo pude descubrir. Yo dije: pero Señor, ¿dónde estará mi orgullo? No me callé, eso sí me callé, pero me comencé a reflexionar profundamente. Dije: ¿dónde estará mi orgullo, Señor? Si yo no lo alcanzo a divisar, no lo alcanzo a ver. Tantos años que estoy trabajando sobre esto. Ay, Dios mío. Pero no me atrevo a negarlo, Señor, porque cuando tú me dices, yo tengo que revisar, tengo que reflexionar, ayúdame, Señor. Y comencé a orar, a orar, y 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 a orar. Cuando comencé a orar, y a orar, y a orar, comencé a hablar y a reflexionar sobre lo que yo hablaba y decía. Y en mis palabras el Espíritu Santo obró. Y fue cuando entendí. Le dije: ay, Señor, qué arrogancia para hablar. Qué manera tan prepotente y orgullosa para dirigirme a la gente. Señor, perdóname. Y me incliné en la presencia de mi Creador, porque si no fuera por el Espíritu Santo, que nos redarguye, por eso nos habla de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es porque internamente nosotros no alcanzamos ni siquiera a discernir las cosas que nos pasan internamente. Y alguien nos dice alguna cosa,
y nos vamos en contra de la gente, pero nunca nos quedamos pensando si lo que nos dicen es tan real y dentro de nuestra condición pecaminosa. Pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos guíe, que Dios nos confronte, no lo hacemos. Solo discutimos con manos, con pies y con todo lo que podamos. Pero no nos cuesta trabajo aceptar la triste realidad, porque solo el Espíritu Santo es el único que nos redarguye de pecado. Alabado sea el nombre maravilloso del Espíritu Santo. Esto lo cuento porque esto nos ha pasado. Por eso, individualmente el ser humano, nos guardamos muchas cosas que no logramos, porque es nuestra privacidad. Es las cosas que internamente tenemos, pero que no las discernimos adecuadamente. Y eso nos entontece tanto que lo único que pensamos es lo que nos parece, pero no porque lo pensemos, no porque nosotros lo digamos con la boca y lo aseveremos, lo enfaticemos, lo corroboremos, no significa que tengamos o tenemos la verdad. Esto nos enseña que hay que llevar hasta el fin la enseñanza de Dios, porque solamente Dios nos ha permitido que el pensamiento quede para nosotros en lo más íntimo. El caos, cuando el ser humano, los pensamientos malos hacia las personas, sería el caos, que las gentes lo conociera. Pero el Espíritu Santo sí nos redarguye, porque Él sí lo conoce. Es para notar la diferencia. Cuando un ser humano se nos refiere, si nos habla es por el Espíritu Santo, porque el único que nos redarguye de pecado es el Espíritu Santo, nadie más. Y tenga la seguridad, mi querido oyente, que nadie nos va a hablar de pecado, porque quiere o tiene el deseo de que seamos transformados. El que está tomando esa función en nuestra vida es el Espíritu Santo, porque ustedes recordarán lo que dijo el libro de Joel, capítulo 2. Él dijo que para los tiempos postreros, los tiempos del fin, derramará de su espíritu sobre toda carne. Tendrán sueños, tendrán revelaciones y tendrán palabras proféticas. Y no es extraño que la gente profetice. No es extraño que la gente tenga revelaciones. Y hay gente inconversa que ni siquiera conoce de Dios. Dice, ay, yo ya lo sabía porque yo lo había soñado. Dicen de esa manera, pero no le dan la gloria a Dios porque no le entienden, tampoco la conocen. Pero está derramado su espíritu sobre toda carne. Eso. Sucede que una persona cualquiera nos puede decir, hola, pero usted que dice tiene testimonio, ya cristiano. Ahí no habla la persona, nos está hablando el Espíritu Santo. Porque el único que nos redarguye de pecado es el Espíritu Santo, pero no sabe qué injerencia tiene el Espíritu Santo porque está derramado sobre toda carne. Y esa parte, pues nosotros la ignoramos porque nosotros estamos pendientes de otras cosas y no tenemos el fundamento que nos da la palabra. No tenemos el fundamento que nos da el Espíritu Santo cuando discernimos la palabra. Y eso es muy importante, que entendamos esto, logremos esto y propongámonos esto para entender cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Se descubriría, si entendiéramos el pensamiento de los demás y los demás nos entendieran el pensamiento nuestro, nos encontrarían ahí. La hipocresía, la mentira, el engaño, la maledicencia, los malos deseos, las lascivias, etcétera, etcétera. Y este mundo sería un caos. La perfección de Dios, al cubrirnos con hueso nuestro cerebro y manar nuestros pensamientos internos y decir lo que a bien parecemos, lo que a bien nos parece, es una privacidad que solamente Dios nos lo ha conferido a nosotros. Que tenemos que responder por lo que hablamos, sí. Dios no nos obliga a decir cosas que no debemos. Él nos plantea la situación de enseñarnos qué no debemos decir, pero de nosotros depende que lo hagamos o no lo hagamos. Y tenemos el libre albedrío, pero por causa de ese libre albedrío vamos al tribunal de Dios a dar cuenta, y por eso la Biblia dice, tendrán que dar cuenta de todo lo bueno, de todo lo malo, de lo que hayan hablado o lo que hayan dejado de hablar. Porque todo eso se nos tendrá en cuenta, y todo eso Dios lo evaluará.
y Él sabrá cómo a cada persona le da su merecimiento. Eso es muy importante recordarlo, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Tomando esto en cuenta, ¿quién tendría el dominio para no reaccionar violentamente cuando se enterara que las personas piensan en contra de la persona o en contra de los demás o en contra de las personas? Esto sería el caos, esto sería tremendo. Pero yo quiero volver a resaltar que el Espíritu Santo, Él sí conoce, Él sí sabe, Él sí nos da la esperanza. Él también nos enseña. Bien, ahora vamos a tomar una pareja, se encuentra con otra pareja, se conocen, se saludan. El hombre besa a la mejilla de la mujer porque siempre le gustó y la saludó y le dio un beso en la mejilla. Escucha bien, es para dar un ejemplo. En el pensamiento diría, ¿cómo me gustaría darle un beso a esta mujer en su mejilla porque me agrada? ¿Cuánto me gustaría acercarme a ella sin que este mequetrefe, puede ser el novio, el marido o vaya a saber, una persona estimada? Si el otro le leyera el pensamiento, ¿qué sucedería? Ahora entendemos la obra tan maravillosa que Dios diseñó en el ser humano. Ahora eso nos da comprensión a nosotros para saber que Dios con justicia está obrando. Porque aunque nos dio esa privacidad, también tenemos que medir lo que hablamos y lo que hacemos. Porque hay una ley que sanciona los actos, sean buenos o sean malos, tanto de la boca como de los hechos. En el pensamiento, ¿cuánto me gustaría tenerla cerca? Sería una buena razón. ¿Qué sucedería? Y ellas dirán, cuando ven al hombre, no, pero qué bonito que viste, qué modales tan bien, amados, qué presencia de este varón. Pero, ¿qué pensarían los hombres que le entendieran ese pensamiento a una mujer que dice eso? Bueno, qué bueno que pensemos un poco. Eso nos lleva a reflexionar la importante obra de Dios. Y solamente el que conoce esas partes es el Espíritu Santo. Solamente Él, porque Él está ahí y es el único que nos ayuda. Cuando encontramos una persona, le decimos, oye, entre mujeres, qué vestido tan lindo, cómo te queda de bien. La otra le dice, gracias, y sigue caminando, contoneándose. Pero después, la mujer dice, qué ridícula. ¿Qué tal que le hubiera dicho cómo quedaba? ¿Cómo fuera esa mujer? La avergonzaría, esa quedas como un mico vestida de seda. Qué pobre mujer, cómo se veía horrible. ¿Qué tal que la mujer descubriera eso en su pensamiento? ¡Ja! Tremendo, ¿verdad? Eso nos ayuda a pensar que solo el Señor es el único que conoce, a través de su Santo Espíritu, el pensamiento del ser humano. Ahora vamos a tomar el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Amén. Dice así Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos enseña algo tan hermoso que en la Biblia nos señala, y debemos de tenerlo muy en cuenta. Orando en todo tiempo. En todo tiempo es, si estás en la cocina, ora. Si estás en la calle caminando, ora. Si vas en un transporte, ora. Si vas en tiempo de vacaciones, ora. El recurso del ser humano en la oración es importante. Aprendí desde el inicio de mi vida cristiana. No fue fácil, porque orar 5 minutos para mí era un misterio, que no sabía qué orar. Era un sacrificio porque no tener uno palabras y durar tanto tiempo, 5 minutos es harto tiempo, hablando sobre algo que yo mismo no puedo encajar. Es muy difícil. Esto nos enseña que orar en todo tiempo es algo que se tiene que aprender, algo que se tiene que practicar y es algo que se tiene que tener ya como un devocional. Porque la oración es un medio muy importante para lograr sostener una vida espiritual, para crecer, para ayudar a resolver las necesidades, no tanto la de los demás como las propias. La oración es un escudo, es un cubrimiento espiritual que nos ayuda a resolver ya, sostener
nuestras necesidades. Dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ese interno es pidiendo al Señor, ayúdame. Señor, te suplico que tú llegues, es decir, humillado, porque Dios ama la humillación. Porque si el mismo Señor Jesucristo vino a la tierra y se humilló para decir que sí es factible, y eso que Él era Señor, era Dios hecho hombre, Emmanuel, que tenía el poder de la creación, que Él era Dios en sí mismo, y no tuvo ningún inconveniente en tomar el revestimiento de carne y enseñarnos cómo debemos humillarnos, cómo Él lo logró, porque tenía mucho y sin embargo se despojó de todo. Nosotros no tenemos nada, pero lo único que sí tenemos es mucho orgullo. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos para orar con toda súplica, por todos los santos, porque supónganse ustedes, se han preguntado cuántas necesidades no tienen los de tu iglesia. No pides solamente por tu mamá, porque ya Dios lo sabe. Dice la palabra del Señor, ocúpate de lo mío, yo me ocuparé de lo tuyo. Antes de que tú pidas, ya sé que tienes necesidad. ¿Por qué? No tomamos en cuenta la necesidad de los demás. Y eso nos ayudará a fortalecernos en gran manera para pedir por los demás, porque es lo que nos enseña Efesios capítulo 6, versículo 18, con súplica por todos los santos, en todo tiempo, con intervalos cortos. Si de pronto te turbaste, te encontraste un amigo, calla. Si de pronto te encontraste con alguna dificultad, calla, pero retómalo. En todo tiempo es eso, porque tú no sabes qué necesidad se te presente, cuántas adversidades te lleguen y no estás protegido. Eso es como la persona que sale en invierno sin paraguas, sin sombrilla. Está expuesta a que se empape su ropa, que recibir un resfrío muy fuerte y tenga dificultades de salud por causa de no tener una provisión. Y la provisión nuestra es la oración. Debemos de estar muy fuertes en la oración. Yo he podido pasar momentos muy críticos, he podido pasar momentos muy duros, que las circunstancias de la vida nos llevan, porque dirigir personas, estar con personas y estar con ellas no es una tarea fácil, porque son pensamientos diversos, son actitudes diferentes y pensamientos diferentes que se manifiestan con sus actos y acosos y componendas y vituperios, afrentas, mentiras, malignidades y cualquier cantidad de situaciones. Si no estuviéramos bien reforzados en oración, bien incomunicados con el Señor, seguro que nuestra vida espiritual se derrumbaría, nuestra vida espiritual decaería y muchas oportunidades cuando las situaciones son tesas, duras. Lo primero que pensamos es en apartarnos. Vemos que ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque entramos en la carne. Y cuando la carne entra en esta situación, ella declina. ¿Qué hace el diablo? Atiza la carne con el fin de separarnos de la gloria de Dios. Porque el diablo no puede perder las almas que él conquistó por medio de la puerta al mundo y de los deseos de nuestra carne. Él trabaja duro para lograr sostenernos fuera de la voluntad de Dios. Pero si estamos bien fortalecidos, si estamos bien orados y estamos bien nutridos de oración, Dios siempre será nuestro esfuerzo. Oren en toda época, oren en toda época, para recibir una justa respuesta en cada escenario que viva periódicamente. Porque eso nos pasa. Todos los días de la vida tenemos vivencias. Dijo el Señor en la palabra, porque cada día trae su afán, porque cada día trae su angustia. No lo podemos evitar. Eso ya está decretado, eso lo vivimos. Oh, pero qué difícil es cuando no tenemos provisión. Qué difícil. Han habido situaciones que uno es muy descuidado. En una ocasión me ofrecieron, llévese algo para el camino.
No, es que a mí no me gusta. Me opuse. Sin embargo, cuando iba en el camino, iba en un vehículo y sucede que se te forma un trancón y no había nada de comida, muchas horas. Fue cuando me pensé, dije, no, pero ¿por qué no hice caso? Porque uno nunca prevé. Siempre uno piensa que tiene asegurado todo. Dice la Biblia que nunca digas mañana qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer esto? ¿Vas a hacer lo otro? Porque tú no conoces, no sabes. Y nosotros afirmamos esas cosas. Pero si uno le orara y le dijera al Señor en ese momento, Señor, pon en mí el querer como el hacer. Esta persona me dice que lleve, pero no quiero hacerlo. Señor, ¿será necesario? Pon ese pesar. Y de un momento a otro resulto haciéndolo porque oré y el Espíritu Santo me redarguyó y lo hice. Pero nunca me di cuenta que fue el Espíritu Santo. Yo digo, es que yo soy tan inteligente. No, es que yo soy tan sabio. Es que yo me las sé todas, dice uno en su forma pretenciosa de hablar. Pero en el fondo, nunca se da cuenta que es el Espíritu Santo porque hemos orado y el Señor es el que nos ha dado la respuesta. Esto es muy interesante porque nosotros vemos que otra forma de acostumbrarlo es encauzar la vida en una circunferencia de Dios y de sus mandamientos. El giro que da toda la vida viene de ser una oración constante. Eso es lo que debemos tener presente. Una oración constante fluida. A mí me da pesar y me siento avergonzado. Pesar conmigo mismo de no haberles puesto a Dios la necesidad. Porque ya cuando Él toma eso, yo ya quedo un poco más libre de no omitir que Dios tenga el gobierno y el dominio de mi vida. Esto es muy importante porque sin cesar es algo que siempre debemos hacer. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Es un mandamiento. Eso es importante porque puede transformar la oración en lo personal y en su vida en oración mientras te halles en el mundo que necesita la potestad poderosa de Dios. Y esa parte es esencial. Como creyente debemos de estar muy, muy, muy fuertes. Debemos de fortalecernos con el poder de su palabra. Qué bueno que tenemos hoy la posibilidad de recordar nuestros deberes, nuestras obligaciones. Es tomar en cuenta todo lo que hemos tomado de la misma y nunca olvidar lo que el Señor nos demanda y siempre recordar lo que debemos decir. Dios nos demanda ser imitadores de Dios. Nos invita una vida para vivir en santidad. El Señor nos da claridad en cómo hacernos obedientes a todo lo que el Señor nos demanda, a las autoridades, a nuestros padres. Nosotros, los seres que vivimos, tenemos deberes, obligaciones. Debemos de estar fortalecidos en el poder de su Espíritu, pero debemos de hacerlo con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La humildad, la mansedumbre, la benignidad, la templanza, la fe, la paz y el amor son frutos del Espíritu Santo. Estas partes se consigue si obedecemos a Dios, si oramos para lograr vencer nuestra carne, si nos paramos con fuerza, si luchamos como valientes y lo logramos. Entonces, ¿qué nos puede aconsejar el Señor? Que no andemos como los demás estaban andando, que no andemos como en una época anduvimos, que no andemos en la vanidad de nuestra mente, que no andemos en nuestra vida carnal, que nosotros debemos de evitar, transitar, caminar por el pecado, que tenemos una esperanza de una nueva vida, que tenemos una confianza maravillosa en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo se ha unido a la obra maravillosa de Jesús con la dirección del Padre para lograr que nosotros los que creemos en Cristo Jesús tengamos todo lo indispensable y lo necesario para vencer el pecado, para vencer las dificultades. Pero es necesario tener sensibilidad, es necesario dejar que el Espíritu Santo obre,
también es necesario no contristar el Espíritu Santo con nuestros deseos pecaminosos. Es también indispensable e importante tener una vida piadosa. Si no la logramos, pidámosle a Dios. Tomemos el libro de los Efesios capítulo 6 para concluir esto de la siguiente manera, versículos 1 y 2. Amén. Dice así Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice también lo siguiente en el versículo 10 y 11. Dice así los versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el consejo más grande que el Señor nos da y ponerlo por orden y en práctica. Lo que el Señor nos termina en esta predicación es: vístete, provee de todo un equipamiento de un soldado. Pide a Dios fortaleza espiritual, poder espiritual, y el único que se puede convertir y nos puede dar lo que nosotros pedimos a través de la oración es Dios, nuestra fortaleza. No ignoremos, nunca desconozcamos las artimañas del diablo para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si eso lo hacemos, solamente concluimos con lo siguiente. Gracias, mi querida audiencia, por estar con nosotros y por habernos escuchado y unido para compartir las grandezas, las maravillas. Que Dios los bendiga y los invito para las próximas emisiones. No olvide invitar a otros a su programa Encamíname Radio.com. Habló su pastor y amigo Laurentino López Aldana con la compañía de David Felipe López, que es la persona que nos ayuda en la parte técnica, como también en la lectura de la palabra, con la dirección de Juliet Alejandra, y invitarlos para que estén en sintonías en las próximas emisiones, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.